Dicen que las muñecas se mueven solas. La historia más aterradora de Xochimilco. Me llamo Carlos Mendoza. He pasado la última década buscando historias que la gente prefiere no contar en voz alta. Casas que contienen recuerdos que no se van. Carreteras donde el tiempo se rompe. Restaurantes cuyos platos conservan algo más que sabor. Soy periodista. Me muevo entre testigos, facturas, fotos borrosas y audios que nunca llegan a convencer del todo. Por eso fui a Xochimilco, no por espectáculo, sino por una insistencia muda que fue creciendo en los labios de las voces que seguí. Tienes que ver la isla, no es lugar para turistas. Hay algo que no quiere ser olvidado. Si esta historia te está llegando y te interesa lo que te cuento, déjanos un like y escribe desde dónde nos escuchas. No lo hago por habilidad para asustar. Lo hago porque, esa tarde, volví de allí siendo otra persona. Y quizá lo más razonable que puedo ofrecer ahora es una advertencia: no vayas solo. Salimos del embarcadero cuando la ciudad todavía parecía un rumor. El aire tenía aquella mezcla húmeda de canal en verano, barro, hojas podridas, un almizcle de cosas que una vez fueron vivas. El bote era humilde, la trajinera de don Aurelio llevaba 2 remos gastados y una cola de perro que olía a moho. Don Aurelio no es de los que habla mucho, su voz rasposa venía con el ritmo del agua cuando golpeaba la madera. Llevaba un sombrero viejo, una camisa de franela y las manos llenas de cicatrices que hablaban más que su boca. Mientras remábamos, el paisaje cambió. De la ciudad fui pasando a un lugar donde los sonidos se contenían. No había motores, ni vendedores, ni música. Las aves parecían haber guardado sus cantos. Las olas pequeñas del canal hacían un crujido como de cacharros de cerámica que la corriente frotara entre sí. De vez en cuando, un espejo de agua reflejaba algo que no estaba arriba, ojos redondos que titilaban bajo la superficie como si fueran faros de porcelana. No me gustó esa primera mirada de ojos donde no debía haber ojos. Las primeras muñecas aparecieron mucho antes de que llegáramos a la isla. Al principio pensé que eran simples restos, cabezas enredadas en el junco, brazos sin piel, cuerpos de trapo colgando de ramas como guirnaldas olvidadas. Pero a medida que nos acercábamos, la cosa se volvió sistemática, casi obsesiva. Las ramas estaban cargadas, no con pocas piezas, sino con cientos de ellas. Algunas colgaban de cuerdas que se mecía con el viento, otras colgaban con alfileres clavados en los troncos, y entre todas había un orden extraño, como si alguien hubiera querido componer un coro con sus articulaciones rotas. Don Aurelio frenó la embarcación a un par de brazas de la orilla. «No es para turistas», dijo de nuevo, esta vez mirándome a los ojos. No sonó a amenaza, más bien a verdad arraigada. Yo tomé la cámara y el micrófono porque eso hago, registro. Pero también sabía que había algo en su mirada que pedía respeto. No por miedo, añadió, bajando la voz, sino porque hay cosas que se mueven cuando nadie las mira. A pie, la primera sensación fue humedad y peso. Entre los árboles, la sombra era densa y cada muñeca proyectaba una pequeña sombra que se pegaba a la anterior hasta formar una tela opaca. La luz de la tarde, ya mustia, las atravesaba con filtraciones de polvo y le daba a sus caras un brillo triste. No sé si fue la cámara o mi imaginación, pero sentí que aquellas caras me miraban como si yo hubiese entrado a una sala donde alguien estaba esperando para hablarme. Había niños, muñecas de trapo, muñecas de plástico con ojos que alguna vez fueron pintados con cariño. Algunas conservaban su ropa, otras estaban desnudeces, pero todas compartían una misma quietud que no era natural. Caminamos hasta la choza central, la que, según me dijeron, fue el último refugio de don Julián. Era una construcción humilde, de madera y palma, que olía a tabaco viejo y a resina de bote. En su umbral colgaban más muñecas, y dentro, sobre una mesa, había un pequeño altar improvisado, flores marchitas, una fotografía muy descolorida de una niña, y sobre todo, la muñeca con vestido azul. No puedo describirla como las otras, parecía intacta, nueva a pesar del tiempo y de la suciedad alrededor. El vestido azul era limpio, con encaje que no había conocido la humedad. Su piel de porcelana estaba sin grietas. Sus ojos eran de un azul líquido que no terminaba en la pupila, como si hubiera habido en ellos un remolino claro.
Tenía el pelo arreglado en trenzas finas, como si alguien lo peinara cada día. Me acerqué más de lo que la prudencia aconseja. Soy periodista. Una parte de mí quiere probarlo todo. Extendí la mano. Cuando mi dedo rozó su mejilla, la sensación fue fría, como cerámica que no había conocido el calor humano en años. Y entonces algo cambió. Sus pestañas, que habían permanecido inmóviles, bajaron un par de milímetros. No fue el parpadeo de una cámara ni el juego de la luz. Fue un movimiento tan definido que mi propio pulso pareció responder. Recuerdo haber pensado, absurdamente, que mi cámara debía haber caído en un bucle de grabación lenta. No era eso. Alguien se rió a lo lejos. No una risa adulta, sino una carcajada corta, afilada y limpia, como la de un niño a quien se le ha permitido entrar en un juego. Nunca supe si la voz venía de la choza o del corazón mismo de la isla. Me quedé paralizado. El aire se volvió más denso y algo en la madera vibró como si respondiera. En el suelo vi una pequeña huella de barro, una marca minúscula que no pertenecía a nada humano, y al instante la huella desapareció como si la propia tierra la hubiera tragado. ¿Lo viste?, me preguntó don Aurelio, sin apartar la vista de la muñeca. No es buen signo que parpadeen. No supe qué responder. Por un lado, mi formación me llevó a buscar explicaciones. Un hilo que moviera las pestañas, alguna cuerda, un truco. Por otra parte, había en esa muñeca una quietud que no era de objeto inerte. Sentí una urgencia antigua, como si mis pasos, mis ojos y mi curiosidad hubieran activado algo que prefería el silencio. Caminé alrededor de la mesa, registrando con la cámara cada gesto, cada sombra. La pantalla me devolvía imágenes con colores planos. El lente no recogía el parpadeo, pero yo había visto sus pestañas bajar, había escuchado la carcajada. Empecé a sentir la atención de las otras muñecas. Era sutil, al principio, un roce en la nuca, como si un viento apenas perceptible se colara por el hueco de la choza. Luego, la sensación se hizo más parecida a unas manos pequeñas que, con timidez, tanteaban mis hombros. No había manos que tocaran, solo la idea de una caricia que no llega a concretarse. Se me erizó la piel. La cámara en mi mano pesaba más de lo habitual. Lo que seguía fue todavía peor. Me llamó por mi nombre. No quiero escribir eso como si fuera un efecto dramático. Me llamaron por mi nombre completo, con la cadencia de alguien que conoce los moldes de ese nombre. Carlos Mendoza. La voz era clara, suave, y a la vez tenía algo de multiplicidad, como si varias boquitas hablaran en coro a la vez. El sonido vino desde todas partes y de ninguna. Mi garganta se cerró. Miré a don Aurelio. Él tenía la mirada clavada en el barro junto al umbral, y su mano apretaba un remo como si fuera un arma. «Hay reglas», dijo secamente. «Nunca pronunciar tu nombre por primera vez». No comprendía a qué se refería. «¿Reglas?», le pregunté, pero no estaba seguro de querer la respuesta. Fue él quien habló, no como un narrador, sino como alguien que ha aprendido por experiencia el precio de la curiosidad. «Don Julián llegó aquí por pena, no por maldad», me dijo. «Traía muñecas porque alguien le dijo que eso apaciguaba, pero la isla no quiere ser apaciguada, quiere compañía. Cuando le llevo una muñeca a la orilla, esa muñeca no se queda conmigo, se queda para mirar, y mira demasiado». El relato que siguió fue una mezcla de memoria y mito. Don Aurelio me contó que don Julián era un hombre que vivió solo muchos años, que un día encontró el cuerpo de una niña en la orilla, que la arrastró a la choza y lloró durante días. Sus manos quedaron marcadas por esa agua. Para consolarla, colgó una muñeca en una rama, luego otra y otra más. Primero lo hizo por arrepentimiento, dijo don Aurelio, luego por rutina, y luego porque las muñecas parecían responder. Se colocaban de forma distinta, sus vestidos se enderezaban con el viento, su pelo se acomodaba como si lo tocara una mano invisible. Al principio creí que las muñecas lloraban con él, añadió don Aurelio. Después pensé que era el viento. Al final supe que la isla colecciona atención. Si le das atención, te la devuelve. Si te vas sin dejar nada, reclama lo que tenga. Mientras hablaba, las nubes habían ganado cuerpo y el día se hizo más opaco. Me contó cómo, con los años, la isla empezó a rellenarse de visitantes que dejaban muñecas por curiosidad, por ofrenda, por estupidez. Se decía que algunos regresaban distintos, menos bromistas, más mudos.
Otros nunca regresaban. Don Aurelio había visto a gente seguir remando lejos con una bolsa en la mano y dejarla en silencio en un embarcadero vecino. No dijo directamente que la isla se la había llevado, pero sus ojos lo insinuaron. Pedí permiso para entrar en la choza y hablar con don Julián. Don Aurelio se echó a reír con un sonido seco. No existe como antes, respondió. Cuando lo encontré, ya no hablaba. Se quedaba mirando las muñecas y parecía que escuchaba una radio con una sola palabra. Nombre, nombre, nombre. Murió en la choza. Algunos dicen que se fue al agua. Otros, que la isla lo reclamó por dueño. Lo enterramos donde la tierra se hunde menos. Aquella imagen se quedó en mi cabeza. Un hombre que, al intentar proteger algo, terminó siendo parte del juego. Me pregunté por la línea que separa el gesto de amor del acto que alimenta algo que no entiende de cariño. Había una tragedia íntima en don Julián. Don Aurelio no lo condenaba del todo. Había compasión y advertencia a partes iguales en su voz. Me dediqué a documentar la choza, a filmar los ángulos de las muñecas, a tomar las declaraciones de don Aurelio con calma. Intenté mantener la distancia profesional, la fría corrección que te permite ponerte un disfraz de objetividad. Pero uno no puede ser a la vez testigo y no ser humano. Aquellas muñecas me hacían preguntas que no se responden con un clip de sonido o una foto en alta definición. Preguntas sobre abandono, preguntas sobre quién habla por los que no pueden hablar. Estuvimos más de 3 horas entre la maraña de trapos, cuero y plástico. Hicimos algunas tomas con luz natural y otras con el haz del foco. En las grabaciones posteriores, varias secuencias salieron con interferencias. Estática, pequeños ecos del mismo registrador de voces que no correspondían a lo que habíamos dicho. En uno de los clips, lo único que se oía era un murmullo infantil que, cuando se le aumentaba el volumen, parecía repetir mi apellido. Los ingenieros dirían más tarde que fue contaminación de campo. Yo no me atreví a decirles la verdad, que la estática me había parecido tener forma de nombre. A la salida, cuando el viento había bajado y la tarde mordía con uñas de sombra, me quedé un instante en el muelle. Miraba la línea que separa la isla del agua y pensé en la niña de la foto en la choza. La foto estaba borrosa, pero a su alrededor había un aura de cosas dejadas a medias. Un moño, una mancha de barro, un hilo cortado. Don Aurelio me contó que la niña se llamaba Sofía, aunque nadie parecía estar seguro. Decían que se ahogó jugando, que nadie pudo alcanzarla y que su muerte se sintió como una injusticia que no cabía en palabras. Tal vez, susurró don Aurelio, lo que hay bajo la superficie no es venganza, es memoria. El agua recuerda, Carlos. Y si la memoria se queda sin voz, coge lo que puede para hablar. Subí a la embarcación con el peso de esas imágenes. Estaba seguro de que, en cuanto nos alejáramos, la sensación se disiparía como un mal sueño. La ciudad volvería a sus sirenas, sus vendedores y sus semáforos. Sin embargo, mientras remábamos, tuve algo parecido a arrepentimiento. Miré hacia atrás y en el borde del muelle, entre las sombras que dejaban las ramas, creí ver la silueta de la muñeca con el vestido azul. No la veía con claridad. Los ojos del fotógrafo tienden a inventar perfiles en la penumbra, pero la sensación fue tan fuerte que no pude evitar volver la cámara hacia allí. Si lo que vi fue real, la muñeca estaba de pie, apoyada en el tronco como si mirara al agua. Si no lo fue, alguien o algo me estaba manipulando. Empecé a sentir el peso de la curiosidad como una mancha en la garganta. A mitad de trayecto, escuché un sonido ligero, como si algo hubiera rozado la madera detrás de nosotros. Me giré. No había nadie. Entonces, con una claridad que aún me despeina cuando lo recuerdo, escuché mi nombre otra vez. Esta vez no fue una voz dispersa. Fue una palabra dicha con la exactitud de un dedo que señala. Carlos. La voz procedía de la embarcación, a la altura de la popa. Miré hacia abajo y no vi nada. Las tablas crujían con el vaivén del viaje, y la cámara seguía registrando la imagen de las aguas negras. Don Aurelio remaba, sin alterarse. No miraba hacia mí. Sus manos se mantenían firmes, como si el presente no mereciera sorpresa. ¿Lo oíste? Pregunté, sin poder evitarlo. Los hombres escuchan lo que quieren, contestó. Y a veces, lo que escuchan es lo que los hará volver. No entendí del todo aquella respuesta hasta más tarde, cuando me dormí en una habitación de motel con la imagen de la muñeca clavada en la retina.
Aún en el sueño, su vestido azul estaba impecable, como si la isla le concediera limpieza eterna. Soñé que estaba en el muelle y que el agua me devolvía las cosas que había olvidado: zapatos, fotos, voces. En el sueño, sin embargo, el intercambio tenía precio. Por cada objeto que me era devuelto, la distancia entre la superficie y el fondo se hacía menos grave. El agua aspiraba con paciencia. Aquella noche no volví a la choza ni a la isla. Volví a mi ciudad, a mi pequeño apartamento con ventanas que daban a una calle ruidosa. Me dije que aquello terminaría siendo una nota larga en mi archivo, lugar de interés cultural con práctica local de colgar objetos. Y después seguiría con otras historias. Me mentí para poder dormir. Pero hay mentiras que son frágiles. Al día siguiente repasé las grabaciones. Varias tomas habían captado, en el fondo de un plano, un parpadeo, técnicamente dudoso, pero inquietante. Lo mostré a un amigo en la redacción, a quien no suelo sorprender con fábulas. Él escuchó el audio varias veces, frunció el ceño y dijo: «Tiene un timbre, suena como si varias voces dijeran lo mismo a la vez». Cuando le expliqué que me llamaron por mi nombre, puso la taza de café en la mesa y no añadió nada más. Sus manos temblaban un poco. Fue la primera vez en años que vi a alguien de mi equipo dudar sin recitar leyes de probabilidad. Decidí no publicar nada aún. Un reportaje que no crea pánico ni invita a la burla necesita tiempo para madurar. Pensé en volver a Xochimilco con más equipo, en invitar a un equipo técnico que midiera campos electromagnéticos, en buscar testigos que corroboraran mi experiencia. De algún modo, me reconfortó la idea de racionalizar. Antes de repetir la visita, sin embargo, escribí una nota para mi libreta: no confiar en la soledad de las cosas. Apunté la frase porque sabía que repetirla me ayudaría a entenderme después. Pasaron 3 días. En ese interín hice llamadas, revisé archivos y traté de normalizar lo que había visto. Viajé, por rutina, a un café donde solía escribir. Apagué todo el ruido y me concentré en palabras que no fuesen miedo. La ciudad se trajo conmigo con su ruido cotidiano. Aún así, en la esquina de mis ojos, algo insistía en regresar a la imagen de los ojos azules de la muñeca. Aquella tarde, cuando regresé a mi apartamento, la puerta parecía la misma, pero la llave pesó más en mi mano. Subí las escaleras con la cámara colgando del cuello y la mochila con el micrófono. La cerradura giró con el chirrido de rutina y al poner el pie dentro, olí algo que no correspondía a mi hogar. Un aroma tenue, a polvo recién volteado, a resina dulce, como la que había sentido en la choza. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que la sangre me fuera a la cabeza. Encendí la luz del pasillo. El apartamento estaba tal y como lo dejé. El libro en la mesa, el café seco en el fregadero, la pantalla del ordenador con la última nota abierta. Me saqué la chaqueta y coloqué la cámara sobre la mesa. Antes de ir a la cocina, di un paso hacia mi habitación y ahí ocurrió lo inesperado. Sobre la cama, apoyada contra la almohada, había una muñeca con vestido azul. No era exactamente igual a la que vi en Xochimilco, era más pequeña, la tela tenía un patrón distinto, pero el azul era el mismo. Y sobre todo, los ojos. Los ojos eran de un azul que parecía absorber la luz del cuarto y me miraban con el mismo silencio que había tenido enfrente del altar. Ahora debo hacer una pausa filosófica sobre la diferencia entre creer en algo y sentirlo de verdad. Me dije que todo era una broma pesada y torpe de alguien que me seguía hasta el apartamento. Miré por la ventana, la calle estaba vacía. Mis vecinos no habían pasado por encima de mi puerta. No había notas, ni señales de llave forzada. La cámara sobre la mesa capturó todo. Lo que verifiqué después en la grabación fue una entrada sin escalones, sin ruidos de cerraduras. Simple y brutal. Me acerqué, con la respiración contenida. La muñeca no olía a nada humano. Tenía esa fragancia residual que había percibido en la choza. La tomé por el hombro, su piel cerámica era fría, infinitamente fría. La sostuve de pie sobre la cama, y vi que su rostro no reflejaba sorpresa ni amenaza. Era una máscara que guardaba algo paciente. Cuando la sostuve, pensé en regresar corriendo a la isla, en pedir perdón, en colgarla en alguna rama y marcharme. Pensé 1000 cosas que eran intentos de racionalizar. «¿No deberías haberte ido?», dijo una voz, muy cerca de mi oído. No había nadie más en la habitación.
Era mi voz en el espejo del cuarto, el eco de lo que me rodeaba. Sin embargo, las palabras no venían de mi garganta. La muñeca había hablado. Su voz fue limpia, casi como si alguien repitiera una frase que llevaba años esperando ser dicha. Y aunque la frase fue breve, su efecto fue devastador. Mi corazón se desbocó y una ola de náusea me subió por el estómago. La muñeca habló con una segunda persona dirigida a mí, y su cadencia tenía algo hipnótico. Cada sílaba era un hilo que se enroscaba. Retrocedí y la dejé en la cama. Mis manos temblaban tanto que las notas en mi cuaderno se movían. Cerré la puerta de la habitación con un ánimo que no era del todo racional. Sentí la necesidad de crear una barrera, aunque fuera simbólica. Me senté en el borde de la cama y la cámara en la mesa siguió grabando, porque la profesionalidad perdura aún en medio del miedo. No diré que supe lo que la muñeca quería en ese instante. Era algo más profundo que deseo o necesidad. Era una invitación con forma de juego. Ven a jugar, parecía decir su mirada. Detrás de ello había otra cosa. Una promesa velada, una insistencia de que el juego aún no había terminado. Yo la miré de regreso, porque esa es la desgracia de la curiosidad. Miramos lo prohibido y esperamos que lo prohibido se revele como inofensivo. Aquel fue el punto exacto en el que comprendí que mi vida había tomado un giro irreversible. No por la muñeca solitaria en la cama, podría haber sido una broma, un regalo macabro, sino por la sensación de que algo había encontrado un camino para atravesar la distancia entre la isla y mi apartamento. La cuestión no era solo geográfica, era la capacidad de ese lugar de alcanzar y reclamar. Esa noche no dormí. Miré la cámara, las grabaciones y los metadatos. En el archivo de audio había, entre estática y ruido ambiente, un fragmento que no pertenecía a ninguna pista. Una voz que decía mi nombre con la misma cadencia con la que la muñeca en la choza susurró. No eran las mismas sílabas, ni la misma entonación, pero tenían la misma intención. Llamar. Llamar para que uno se acerque, para que uno no deje el asunto a medias. Amaneció con luz desleída, la muñeca seguía en la cama. No estaba rota, no mostraba señales de haber sido movida. La coloqué en su funda y me dije que la guardaría en una caja hasta encontrar a alguien que supiera qué hacer. Mirarla a los ojos me producía la sensación de estar frente a un estanque que espera a que te inclines. La superficie parece calma hasta que algo te empuja. Antes de que el día avanzara, llamé a don Aurelio. No me contestó a la primera. Cuando atendió, su voz fue lo mismo que recordaba, parsimoniosa, como agua que pasa entre piedras. Le conté, con cuidado de no sonar inútil, lo que había pasado. Me dijo que no me sorprendía. Me pidió que fuera con él a la orilla, que volviera a la choza. Si la llevaste contigo, es porque te escogió, dijo. Y si te escogió, trae algo para pagar la cuenta. No entendí la metáfora en su totalidad. Pero pude ver en sus ojos una mezcla de lástima y cansancio. Me dijo que viniera al embarcadero al caer la tarde. Colgamos sin grandes ofertas de ayuda. Esa tarde transcurrió entre intentos de normalizar lo anormal y la sensación de vigilia constante. Me senté frente a la ventana y observé la calle, esperando que alguien golpeara la puerta con la solución. Nadie vino. La muñeca estaba en la caja, midiendo mi respiración. Mientras esperaba, repasé los relatos secundarios que había reunido en mis viajes. La taquería con olor a carbón, donde los clientes hablaban de sombras que se servían entre platos. El camionero en la carretera que vio un tráiler detenerse sin luces y una figura que lo invitó a subir. Gente que desaparecía en la rutina y se convertía en historia. No pude evitar trazar una línea entre esos relatos y la isla. Todos eran lugares que consumían soledad. ¿Qué ocurre cuando la soledad se queda sin voz? ¿A qué se aferra? Decidí que, antes de volver, haría algo prudente. Filmaría, sí, pero con más testigos, con más ojos que pudieran atestiguar lo que ocurriera. Si la isla era un fenómeno, necesitábamos replicarlo, medirlo, desentrañarlo, y si no lo era, entonces al menos mi cordura quedaría a salvo. Llamé a un par de colegas. Un par de ellos se rieron, otros dijeron que iban a pensarlo. Al final, fui solo.
Al caer la tarde, me encontré de nuevo con don Aurelio. Su bote me esperaba con la misma somnolencia de siempre. Subimos en silencio. El cielo tenía la luz de un metal viejo, y la sombra de la isla se hizo más profunda. Esta vez no fue la curiosidad la que me impulsó, sino una mezcla de responsabilidad y la sensación de que, si algo había venido detrás de mí, podría no detenerse en mi puerta. Cuando llegamos, vi que la isla no había cambiado. Las muñecas seguían colgadas, las ramas dobladas por el peso de miles de rostros. Pero en el muelle, a la luz difusa, algo era distinto. No encontré la muñeca. La pequeña figura de vestido azul que había dormido en mi cama no estaba en el umbral donde la había visto por última vez. No estaba en la choza. Tampoco en el altar. Era como si, huyendo de mi apartamento, hubiera decidido ocultarse mejor que antes. Sentí algo frío en la espalda, un recuerdo de la noche anterior. Miré a don Aurelio. Él se limitó a decir, si quiere algo, puede estar en cualquier parte. La isla no respeta el orden que tú conoces. Fue una frase sencilla, pero contenía una advertencia sin ornamentos. Mientras avanzábamos por la senda entre muñecas, escuché ese mismo murmullo que ya no me pertenecía, voces que se mezclaban con las hojas, pequeñas ristras de susurros que se transformaban en palabras. No eran claras del todo, pero en la que se repetía reconocí la cadencia de mi nombre. Hice una pregunta tonta para romper la tensión. ¿Por qué no destruyen las muñecas? ¿Por qué no las queman? Don Aurelio dedicó un segundo a mirarme y su gesto fue de cansancio viejo. «Puedes destruirlas», dijo. «Algunas veces lo han intentado, les parecen fáciles, las queman, las tiran. Pero mira alrededor, el agua devuelve lo que se le da. Y además, ¿a quién le pertenecen realmente?». No supe qué responder. La pregunta se me quedó pegada. ¿A quién pertenecen las cosas que la gente deja para recordar? Me vino a la memoria una imagen infantil. Dejar una flor en una tumba sin otra compañía. ¿Pertenecen esas flores al que yace bajo la tierra o al que las colocó? Don Aurelio no contestó con palabras morales, sino con la observación de que la isla parece reclamar propiedad cuando se la ignora. Al final de esa tarde, antes de marcharnos, me crucé con una figura que no esperaba. Era una mujer mayor, con las manos temblorosas, que sujetaba una muñeca vieja entre los brazos. Tenía la mirada fresca de quien mira al pasado con resignación. Nos acercamos. Ella comentó sin preámbulos que había venido a dejar algo que le pertenecía. Su voz era clara y sin dramatismos. «Vine a dejar esto porque mi nieta nunca volvió a jugar con él». Me contó, con voz monótona, que su nieta había cambiado tras un ahogamiento en otra parte de la ciudad. No entró en detalles. Dijo que le parecía más fácil confiar la memoria a la isla que mantenerla en un cajón donde se pudriera. No pregunté si esperaba que la muñeca hablara. No hizo falta. Su gesto era una ofrenda habitual, repetitiva. Mientras la observaba, me di cuenta de que el fenómeno no era solo de objetos, también estaba alimentado por el modo en el que los vivos definen y dejan el pasado. Quien deja, espera el retorno, y quien no sabe esperar, pierde. Al marcharnos, la luz era más tenue todavía. Subimos a la trajinera y nos alejamos. Miré una vez más la choza, la hilera de figuras que reseco sus formas contra el cielo. Sentí una especie de vértigo, como si, al alejarme, me despegara de una mascarilla que sostenía mi identidad. Y entonces, en la orilla del canal, en medio de la penumbra, vi algo imposible. Una pequeña figura recortada, de perfil reconocible. La muñeca de vestido azul estaba allí, apoyada en una piedra, y nos miraba. No parecía haber sido puesta por manos humanas. Parecía haberse colocado. Por un instante pensé que mis ojos me traicionaban. Por un instante más, me convencí de que la había traído yo, en un acto de mi propio deseo. La voz, cuando volvió a pronunciar mi nombre, fue esta vez nítida, como una campana que corta la niebla, y al partir, sentí que algo era diferente en el camino de regreso. Las aguas devolvían pequeñas cosas que no eran nuestras, y que sin embargo, llevaban nuestros nombres cosidos en el forro. Fue la primera vez que entendí, en un nivel que no se explica con tablas, que la isla no solo colecciona objetos, colecciona nombres, historias, ausencia. Entonces, mientras la embarcación avanzaba hacia el muelle urbano, supe que algo me seguía. No era un rumor.
Era la certeza de que había abierto una puerta que obligaba a una visita inevitable, no con la lógica del viaje periodístico, sino con la del vínculo que se ha formado cuando algo te llama y respondes. Me quedo aquí, en este punto del relato, porque es el lugar donde el primer encuentro se cierra y el segundo se abre. Comprendí que la isla había dejado una marca en mí. Podía negar la experiencia, podíamos decir que todo fue una coincidencia o un artificio, pero la sensación, la réplica de mi nombre en la noche y la muñeca en la cama, ese conjunto de hechos que no se acomodan a la racionalidad, empezaron a conformar un hilo que tirar. Y ese tirón todavía no ha terminado. No voy a fingir que la llamada de don Aurelio me devolvió la calma. Al contrario, su voz rasposa, al otro lado del teléfono, acentuó la sensación de que había cruzado una línea. Me dijo que volviera esa misma tarde. No sugirió compañía. No ofreció trampas ni explicaciones científicas. Me dijo que fuera y punto. Esa inmediatez, esa determinación, me dejó menos aire del que esperaba. Guardé la muñeca en su caja, como si fuera un objeto frágil y peligroso al mismo tiempo, como si encerrar aquello ralentizara un proceso que no debía comenzar de nuevo. El viaje de regreso a la isla fue distinto del primero. La ciudad, que debería haber sido un colchón entre mi vida y la isla, se había vuelto tenue, como si su tejido se fuera deshilachando. Vi menos coches, menos luces. El murmullo urbano parecía un eco distante. Don Aurelio no habló en todo el trayecto. Remaba con un ritmo que era, sin serlo, casi preciso, sin pausa, sin prisa. Cuando me atreví a preguntar si había traído algo para ofrecer, por extraña que suene la palabra, me miró como si yo hubiese lanzado una broma. No traigo nada, dijo. Traje las manos con las que lo hice la primera vez. Sus palabras me dejaron una sombra de respuesta que era más inquietante que cualquier detalle. No supe si hablaba de utensilios, de remos o de algo simbólico. Lo que supe es que sugiere que hay ciertos modos de reparar lo que se ha roto y que esos modos pueden ser prácticos y también rituales, confusos para una mente que busca diagramas. Entramos por la misma senda atestada de rostros. Esta vez, la luz no jugaba de mi lado. Las nubes habían reunido su capa y todo parecía más cercano, más pesado. La choza estaba en su sitio, pero la mesa que contenía el altar lucía un desorden que no había visto antes. Flores recién cortadas, hojas flotando en agua dentro de frascos, pequeñas figuras de barro. La muñeca con vestido azul no estaba en la mesa ni en el umbral. La búsqueda no fue larga. La encontramos apoyada en una rama baja, justo donde la senda se estrecha y la maleza forma un corredor. Parecía mirarme con la misma paciencia de la otra vez. Su nueva ubicación era una declaración. Podía moverse por la isla con la libertad que las cosas vivas se reservan. ¿La has visto moverse?, pregunté sin disimular la desesperación. Don Aurelio se acercó y con dedos que conocían la madera, tocó el vestido como se tocan los bordes de un mapa antiguo. Se colocó sola, dijo. Y no se coloca como nosotros colocamos. Se acomoda, busca la mirada. Si la miras, te marca. Me perdí en la imagen de un objeto que busca ser observado. Pensé en la vanidad muda del recuerdo, dejar algo a la vista para que otros lo vean. Y en ese gesto, olvidar que quien dejó el objeto no siempre está presente para cuando el objeto reclama atención. Si la isla reclamaba, lo hacía con una estrategia paciente. Se dejaba mirar hasta que quien observaba ya no podía dejar de observar. Pasé ese día hablando con vecinos, escuchando versiones que variaban en matices, pero que compartían el mismo núcleo inquietante. No se trataba solo de objetos que se movían. Había cambios más sutiles, como si la isla alterara la relación de la gente con su pasado. Una mujer joven me contó que había traído una muñeca hace años porque quería recordar a su hermana antes de perderla por completo. La muñeca, según ella, regresó con los ojos más abiertos, la sonrisa un poco torcida. Otra persona, un pescador, admitió que a veces la red traía cosas que no serían parte del tiempo humano: zapatos infantiles sin dueño, camisetas amarradas de un modo que sugería intención. No entendí si hablaban de la isla como una doliente memoria o como una inteligencia que reclamaba compañía. Tal vez ambas cosas funcionaban en paralelo.
Cada testimonio añadía capas a la sensación de que había una dinámica alimenticia en juego, no necesariamente un hambre literal, sino una necesidad, un apetito por compañía, por palabras, por nombres. Alguna vez me encontré repitiendo en voz baja la frase que don Aurelio había dicho en el muelle: «El agua recuerda». Lo repetía como si fuese un conjuro para entender algo que no se podía explicar con un recuento de pruebas. Esa noche volví a la ciudad con la muñeca en su caja. Me acosté con la esperanza ridícula de que el sueño me devolviera el ánimo de periodista y no el de aquel que siente que algo ha fisurado su cordura. No fue así. A medianoche, mientras revisaba notas en la cocina, oí en la lejanía una risa corta, infantil. La sangre me fue fría y supe que había perdido algo: la distancia, el resguardo del hogar. La risa se repitió y esta vez pareció venir de la caja donde había guardado la muñeca. Al abrir la tapa, la encontré de nuevo fuera de su lugar, sentada en el borde con las piernas colgando, como si hubiera caminado en la noche. En su boca, una mueca que no era exactamente sonrisa, no era exactamente amenaza. Cuando miré por la ventana, la calle estaba vacía, nadie que pudiera explicar lo que había pasado. Fue en esos días que comprendí lo que ya varios habían insinuado: la isla es un dispositivo que pulveriza la frontera entre lo público y lo privado. Cualquier objeto que arrastra consigo un nombre, un recordatorio de alguien que fue, podía convertirse en puente. Y una vez que el puente estaba establecido, la isla tenía formas de cruzarlo. Intenté racionalizarlo de 1000 maneras: campos magnéticos, influencias externas, un trabajo de manos humanas. Pero cada hipótesis se quedaba corta frente a la sensación de que algo cambiaba en la materialidad misma. Las muñecas no solo se trasladaban, hablaban. Y cuando hablaban, lo hacían con frases directas, en segunda persona, como si su lenguaje estuviese diseñado para persuadir al oyente de acudir, de presentarse a jugar, a lo que fuera que se jugara allí. En medio de esa incertidumbre, pedí ayuda a gente que no creyera sin pruebas. Un amigo que se dedica a reparar mecanismos antiguos, una antropóloga que estudia prácticas rituales, un técnico de sonido. Ninguno de ellos rechazó la evidencia inmediatamente, pero ninguno ofreció una explicación satisfactoria. El técnico de sonido, incluso, sugirió que la voz que me llamaba podía estar compuesta por fragmentos de audios viejos cosidos de forma involuntaria por ecos en la onda. Sin embargo, cuando le llevé la grabación y subió el volumen en su estudio, el silencio del cuarto se rompió por una línea clara. Mi nombre dicho con la calma de una sentencia. Se encogió de hombros y dijo: «No puedo decir que esto sea una manipulación humana fácil». Fue la frase más honesta que recibí. No puedo narrar todo lo que intenté para devolver la muñeca sin sonar vanidoso. Probé con limpiezas simbólicas, con dejarla en iglesias, con regalársela a tiendas de antigüedades, con quemar cosas que no pertenecieran a nadie. Nada funcionó. Lo que sí aprendí es que la muñeca no parecía ligada a un sitio fijo, la isla la liberaba y ella, en su aparente inocencia, regresaba con la función de reanudar el hilo. Era como si la distancia fuera una forma de crianza. Cuanto más lejos la llevaba, más decidida volvía a estar. Entonces, una tarde, sucedió algo que cambió todo. Estaba en la redacción, revisando las últimas imágenes, cuando recibí un mensaje en el móvil. Un compañero me escribió un audio. El archivo tenía pocos segundos y era boceto de una risa que yo conocía demasiado bien. No firmó el mensaje. La reproducción me dejó con la impresión de que la risa no era una voz aislada, sino un coro que mezclaba timbres, edades, texturas. El simple hecho de escuchar ese audio hizo que mis manos se nublaran. Salí a la calle como quien huye de un zumbido. Al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. No había signos de fuerza, no había huellas. La muñeca no estaba donde la había dejado. La caja yacía vacía en el armario. No sé por qué me senté en la escalera y esperé. No sé por qué me pareció lógico que alguien viniera a explicar lo ocurrido. Nadie vino. Lo único que llegó fue un silencio grueso, que tuvo peso propio. Sentí que algo estaba dibujando un mapa en el aire y yo era la pieza principal. Esa noche fue cuando rompí una regla que no sabía que existía. Empecé a hablar con la muñeca como si fuera una persona a la que le debo respuestas. No fue una conversación en el sentido convencional, fue más bien un intento desesperado de afirmar mi identidad frente a una presencia que parecía diluirla. «¿Qué quieres?».
Pregunté en voz baja, mirando la esquina donde la figura había estado. No era tanto una pregunta retórica como una súplica. No hubo respuesta. Al principio pensé que había fallado el sentido del absurdo. Luego, una voz, pequeña y clara, replicó desde un lugar indefinido de la habitación. Jugar. La palabra fue una puerta. Contenía invitación y mandato. Era simultáneamente suave y precisa. Repitió mi nombre con una cadencia que no admitía duda. Me llamaba para mojarme en una memoria que yo no había pedido. Aquella vez, la voz fue más explícita. Ya no se limitó a murmurar. Formuló una proposición. Ven, juega conmigo, no estás solo. La segunda frase tuvo un eco coral que, por un segundo, llenó el cuarto. No era solo la muñeca que hablaba, eran muchas voces. Era la isla que me hablaba a través de su emisario. Fue un momento en que comprendí que la manipulación no era exclusivamente física. Había una persuasión afectiva, una lógica que buscaba que yo me arrepintiera de mi distancia. Me costó admitir el terror que esa voz provocó porque no venía acompañada de violencia evidente. Era la sintaxis de la invitación la que era peligrosa, una oferta de compañía que ocultaba una pérdida. La muñeca proponía un intercambio, tu presencia por la paz de quienes no son recordados. Y yo, en mi papel de periodista, tenía que decidir si cedería a una curiosidad que ya había demostrado tener consecuencias. La noche que siguió a esa conversación fue la más larga de mi vida. Las cosas de mi casa empezaron a moverse sin mecanismos. Una taza cambió de sitio, la lámpara se inclinó un palmo, el vaho del baño formó palabras que se deshicieron al mirarlas. Sentí manos, no humanas, que tanteaban en la oscuridad, intentando entender los contornos de mi cuerpo. La muñeca, cuando apareció, lo hizo flotando a un palmo del suelo, con los ojos abiertos de un azul que ya no parecía natural. No dijo nada durante mucho tiempo, su presencia bastó para convertir el aire en algo que se pegaba a las palabras. Ven, dijo por fin, el agua olvida. La frase no tenía la ternura que podría esperarse de un consuelo, era una observación, una verdad elemental. Me acerqué, y antes de que pudiera reaccionar, las puertas se cerraron por su cuenta. La cerradura giró sin ruido, y las ventanas, como si fueran de papel, se tornaron densas y húmedas. Apareció en los cristales un vaho que poco a poco mostró una superficie negra, un techo líquido que se extendía más allá del borde. Fue entonces cuando la casa dejó de ser un lugar de descanso y se convirtió en una réplica en miniatura de la isla. Intenté resistir, me agarré al marco de la puerta, sintiendo la madera sudar bajo mi mano. Las muñecas se multiplicaron, brotaron de los armarios, cayeron de los estantes, colgaron de las lámparas. No vi manos que las colocaran, aparecían como si el aire las tejiera. Iban formando una figura corpórea, una marea de rostros que se acercaban. Algunas tenían el azul de la que me había seguido. Sus voces comenzaron al principio como un murmullo, luego como una letanía. Carlos, ven. ¿Quién esperaba? Era una coralidad que te desarmaba porque se parecía a la ternura truncada de una infancia. Algunas voces eran delgadas, de niños pequeños. Otras eran alcalinas, como corrientes que se cruzan. Cada una pronunciaba mi nombre con la naturalidad de quien sabe que pronunciarlo implica un acto de propiedad. La casa giró o yo giré con ella. Perdí la sensación de arriba y abajo. La cama se alzó como una balsa y la ventana se abrió de par en par sobre una masa de agua que ya no tenía que ver con la calle. Era un océano negro que ocupaba el hueco que antes era el barrio. Lo vi todo como quien mira a través de una máscara, la ciudad transformada en un reflejo opaco, donde los edificios flotaban como restos de un naufragio que aún no había sucedido. Las muñecas me rodearon y comenzaron a tirar de mí, no con fuerza, sino con insistencia suave, como quien llama a un animal a su jaula. En ese empuje, me encontré suspendido en el vacío, como si la gravedad se hubiera reinventado. El suelo dejó de sostenernos y la cama se deslizó hacia la ventana convertible en portal. Caí hacia el agua, no por la velocidad, sino por un reconocimiento interno. El agua era la única continuidad que conectaba la isla con la ciudad, la memoria con el cuerpo.
Sentí manos que no eran manos, que se posaban en mis brazos con ternura mal hecha. Algunas eran porcelana fría, otras eran tela húmeda. Todas tenían la textura de quien intenta sujetar una cosa que no está destinada a sostenerse. Oí gritos, que eran en realidad risas que se doblaban en una melodía triste. Al hundirme, experimenté una cosa que no puedo describir con precisión y que, sin embargo, ocupa ahora mi existencia. La conciencia se alarga, no se apaga, se descubre dispersa en el agua. Pude sentir sin ver y ver sin abrir los ojos. El frío no era solo temperatura, era una memoria que te penetraba la médula, que te abría cajas con nombres. Vi rostros que no recordaba y escuché nombres que nunca habían sido míos. La caída fue, paradójicamente, una ascensión hacia una percepción que antes tanto me había espantado, la sensación de que los cuerpos que la isla devora no mueren en el sentido habitual, se disuelven en historias que la isla recicla para llamar a otros. En el fondo, no hay oscuridad. Hay un tipo de claridad acuática que filtra imágenes en capas. Vi a don Julián joven, mucho más joven que la descripción que me habían dado, sosteniendo a una niña y debatiéndose entre salvarla o soltarla. Vi la foto borrosa de Sofía con su moño, y entendí por un instante la compasión que llevó a don Julián a llenar la isla de objetos, no como acto de maldad, sino como un intento desesperado de mantener una voz, cualquier voz parlante. Lo vi todo no como un archivo ordenado, sino como un ventarrón de objetos, nombres, manos y lamentos que la isla reordena a su antojo. Y no fui solo yo quien estaba allí. Vi, flotando en la penumbra, figuras que antes había visto en tierra. La mujer que dejó la muñeca de su nieta, el pescador que recogía zapatos, un par de turistas que una vez tomaron fotos en la orilla para luego borrar la carpeta. Todos juntos, transformados, no en monstruos grotescos, sino en presencia que piensa a través de recuerdos. Se habían convertido en una especie de coro sumergido, cuya principal función parecía ser la de seguir llamando a otros para que llegaran y repitieran el circuito. Me di cuenta, como quien entiende una regla triste, de cuál era el precio. La isla no quería devorar por hambre, quería seguir teniendo con quien hablar. Para alcanzarlo, se valía de una lógica minimalista, colgar muñecas, recuperar nombres, atraer curiosos. Si la isla podía reclutar a quien la mira, su vida continuaba. Si no podía, la memoria se atascaba. Y entonces, desde debajo, sentí una nueva presencia, fresca, no dulce, no cruel, una voluntad antigua que no me pertenecía pero que, de algún modo, se relacionaba conmigo. No fue una voz humana la que pronunció mi nombre. Fue la agregación de muchas voces que se componían en una sílaba que devolvía sentido a mi existencia. «Quédate», dijeron, «cuenta». Era una sentencia que no admitía rechazo, pero una parte de mí, aún humana, se aferró a la idea de advertir, de salvar. No podía moverme, no podía llorar en el sentido convencional, pero pude concentrar un pensamiento y lanzarlo hacia la superficie. No vayas, no vayan solos. No sé si lo que pensé llegó hasta la orilla, pero sé que en la hora que siguió, en los meses que siguieron, llegaron visitas. Algunos entraron con curiosidad, otros con intención de restaurar, de probar, de colgar su propia memoria. No puedo decir cuántos se detuvieron y volvieron a su casa. No puedo contar cuántos ya no lo hicieron. Vi, desde la profundidad, cuerpos que flotaban en la superficie del agua como si fueran ofrendas recién depositadas. Las muñecas, mías, tuyas, nuestras, se multiplicaban en la ribera y formaban nuevos coros. Llegó un punto en que mi sentido de identidad se deshilachó hasta la forma de un testigo que recuerda sus límites. Tuve conciencia de que mi voz, de algún modo, había sido registrada por la isla, convertida en un material que servía para atraer. Era la peor ironía. Mis advertencias, mis notas periodísticas, mi insistencia en documentar, todo había sido reciclado por el lugar para enriquecer su canto. Y aún así, dentro de esa vorágine, conservo un fragmento de voluntad que me permite narrar, desde el fondo, lo que pasa. No todos los encuentros en la ribera son iguales. Algunos son más mundanos. Un visitante deja una muñeca, se siente observado y se larga. Otros son más complejos. Llegan con intenciones de sanar, de reconciliar. Y la isla, que no distingue el motivo, los acoge.
y otros simplemente sucumben a la curiosidad mal informada. A veces parece que la isla se conforma con fragmentos de vida, a veces pide más. Por eso, antes de que mi relato se vuelva un epitafio borroso, quiero insertar 2 historias que escuché en aquellos días y que, aunque no forman parte de Xochimilco directamente, son como pequeñas piezas del mismo mecanismo. Las cuento no para ampliar el misterio, sino para mostrar que hay lugares que funcionan de modo parecido. Devoran soledades. La primera ocurrió en una taquería del centro llamada El Charro. No diré la calle porque no quiero trazar mapas. El dueño, un hombre fornido y de manos ásperas, servía tacos hasta medianoche. Según contó a un viejo amigo, una noche entró un cliente vestido de negro que pidió una orden simple: carne bien hecha, sin cebolla. Mientras el dueño preparaba el pedido, vio algo que no esperaba. El hombre de negro no tenía ojos abiertos. Tenía en su rostro una quietud que parecía el hueco donde la vida se había ausentado. Sin embargo, hablaba sin detenerse, no pedía, contaba historias. Relató pérdidas minuciosas, pequeños olvidos que sumados producían una herida. Cada historia que el hombre narraba parecía ser un encanto que el dueño debía escuchar. Al terminar, el hombre dejó una moneda y un objeto envuelto, una servilleta con una mancha de salsa, y dentro, una fotografía arrugada de un niño. El dueño, sin saber por qué, la colocó en una caja detrás del mostrador. A los pocos días, la taquería comenzó a vender más que tacos. Los clientes hablaban más de lo normal, entrelazando confesiones con la carne. Algunos dejaron juguetes en el respaldo de las sillas, otros guardaron cartas en una lata de frijoles. El dueño comenzó a notar, con el tiempo, que ciertos comensales no volvían a su vida anterior. Otros, en cambio, cambiaban. Se volvían más callados, más pacientes. Al final, el hombre de negro no regresó, pero la taquería había cambiado su aire. Se volvió un lugar donde la soledad se convertía en ingrediente y donde la memoria se servía con salsa. No diré que hubo sacrificio físico, diré que, a veces, un lugar toma la atención de la gente y la transforma en costumbre. La segunda historia la escuché en una carretera desierta. Un camionero con décadas en la ruta relató una noche en que encontró un tráiler sin luces aparcado en el arcén. Al detenerse para ofrecer ayuda, vio en el asiento del copiloto una figura envuelta en sombra que no se movía. El hombre, por instinto, puso el intermitente y salió a comprobar el vehículo. Cuando volvió, la figura estaba del otro lado, mirándolo con una boca que no sonreía pero llamaba. Subió, por costumbre o por miedo, y condujo esa noche hasta una estación de servicio donde no recordaba haber llegado. Al bajar, la figura había desaparecido y el tráiler estaba vacío, salvo por una caja llena de objetos que no le pertenecían, escarpines, cartas breves, como sobres sin remitente. Empezó a notar, después de aquella noche, que la carretera le devolvía cosas, restos de vidas que alguien había dejado. A veces encontraba una bufanda sobre la palanca de cambios, otras, un juguete en el parabrisas. El camionero dijo que la carretera le hablaba como a un oído viejo. No quería que contara la historia, solo que continuara la ruta. Me contó esto con la mirada de quien ha visto demasiado y ha elegido no preguntar más. Su mensaje era claro: hay espacios en los cuales las pérdidas se acumulan y si te detienes, te reclaman. Estas 2 historias son pequeñas esquirlas del mismo espejo. No pertenecen a Xochimilco en lo geográfico, pero sí en la lógica. Lugares que se convierten en depósitos de lo que los vivos no pueden sostener. No los cuento para crear una cosmología del miedo, sino para ayudar a ver que mi experiencia no es una excepción aislada. Hay un patrón que se repite en distintas geografías. Donde la soledad se acumula, algo aparece para reclamarla. Volviendo a mí. Lo que ocurrió en la casa y mi inmersión en la isla no fue un final, sino una transformación. Desde debajo, aprendí a reconocer los modos en que la isla opera. Vi, muchas veces, a la gente llegar con bolsas, con ofrendas, con manos abiertas. Algunos salieron con una paz que les duró años. Otros quedaron como sombras de sí mismos. Y algunos, después de irse, volvían a ser llamados. La lógica del llamado es simple y cruel. La isla recoge nombres y objetos, los reorganiza y los usa como reclamo para atraer a los vivos. Si consigues resistir,
es porque te arrancaste del tejido, si no, te conviertes en hilo. Con el tiempo, mi propio relato se depositó entre las capas de la isla. Uno de los aspectos más devastadores de esta experiencia es constatar que, aún en la profundidad, con la falta de respiración, con la conciencia fragmentada, mantenía la fuerza de narrar. Quizá porque narrar me define desde hace años, quizá porque hablar es una forma de supervivencia, quizá por ambas cosas. Mi voz se volvió una advertencia que la isla no logró neutralizar del todo. Por eso, cuando veo nuevas figuras arrimarse a la orilla, intento empujar con lo poco que tengo. Una palabra, un nombre, una memoria que hurga, no siempre surte efecto. A veces, el visitante apenas escucha y se queda mirando la orilla con la firmeza de quien piensa que lo sobrenatural es una metáfora. Esos son los visitantes que más tristezas aportan. No traen ofrendas, no vienen a reparar. Vienen para saciar una curiosidad sin medida. Tengo una imagen fija que se repite, la de una trajinera que se acerca con una familia que se detiene a contemplar las muñecas. Los niños atisban con sus manos y las muñecas, como si fueran espejos de la mirada, se vuelven más vivas en la medida en que alguien las observa. En una ocasión, una madre agarró la mano de su hija para alejarla y la niña gritó porque la muñeca, colocada en una rama cercana, le había devuelto la sonrisa de su juguete favorito. La madre miró en torno y vio que muchas otras manos habían hecho lo mismo, dejar objetos, mirar de pasada, marchar. No puedo afirmar que la isla castigue a quien observa, pero sí puedo asegurar que su mecanismo está hecho de una economía de atención. Incurrir en esa economía implica pagar con algo que puede ser más grande que una pérdida material. Mi voz, aquí abajo, es una de muchas. No puedo cuantificar cuánto tiempo sobrevivirá la conciencia que aún me habita, ni cuánto podrá retener del pasado que alguna vez poseí. Lo que sí puedo hacer es ofrecer una advertencia que, si la oyen, espero que surta efecto. No vayan solos a la isla de las muñecas. No lleven objetos sin un propósito claro. No hagan de la curiosidad un consumo. Si deben ir, no lo hagan por ocio y no lo hagan para fotografiar el dolor sin entenderlo. Y sobre todo, si alguna vez una muñeca los llama por su nombre, recuerden que no todas las voces que dicen tu nombre lo hacen para salvarte. No digo esto para amedrentar sin sentido. Digo esto porque mi historia es ahora parte de la memoria del agua y porque la isla, que es paciente, no cesa en su trabajo. Hay quienes creen que las cosas se mueven para comunicarse y que esa comunicación puede ser benigna. Hay quienes sostienen que la isla es solo una acumulación de objetos con movimiento mecánico. Yo ya no puedo creer en explicaciones que simplifiquen. La isla opera en niveles, recoge nombres, remodela objetos, teje llamadas. Si te acercas de forma desprevenida, corres el riesgo de convertirte en una pieza que, una vez colocada, llamará a otros. Y ese círculo, si lo observas, no se cierra con justicia ni con corrección, se cierra con memoria. A veces, cuando la corriente se mueve en la noche, siento como una mano, no de carne sino de porcelana, pasa por mi frente. No es mala, no es buena. Es el gesto de una presencia que requiere testigos. En mi caso, me convirtió en testigo hasta la última porción posible de mi conciencia. Conservo la capacidad de mirar hacia la superficie, de reconocer barcos que llegan, de entender quiénes llevan una foto arrugada en la chaqueta. Entre lo que recuerdo y lo que invento, hay una franja difusa, porque el agua no distingue demasiado. Pero puedo decir, con la seguridad que me queda, que la isla continúa siendo lo que fue, un lugar que no acepta el olvido. Si al terminar esta narración, alguien siente la tentación de verificar, de demostrar o de poner a prueba, por favor, guarden la inquietud en un cajón y ciérrenlo. No se trata de cobardía, se trata de no añadir materiales a un proceso que consume lo que dejamos sin voz. Si en cambio, esta historia les ha abierto una puerta hacia la compasión, usen esa compasión para ayudar a quienes llevan objetos pesados. No traigan más carga a la orilla por puro interés.
Antes de despedirme, una última cosa. Mi voz depositada aquí tiene una parte de ruego. No lo tomen como un desafío ni como una leyenda hermosa. Mi ruego es elemental. Cuiden las cosas que llevan consigo. No entreguen a la isla de las muñecas aquello que quieran seguir sosteniendo con vida. Y si alguna vez oyen una voz que dice su nombre desde un lugar donde no debería, hagan lo posible por no contestar con pasos. Si este relato te ha hecho sentir, si te ha removido, si quieres saber más historias de lugares que conviene dejar tranquilos, suscríbete y comparte este testimonio con alguien que, como tú, debería escuchar. Y por favor, una última vez, no vayas a la isla.